Mucho gusto recibir en el estudio a la senadora Telles. Lili, bienvenida. Encantada, gracias por invitarme, Leonardo. Qué contento estoy de verte. Oye, tú quieres ser candidata a la presidencia. Sí. Empecemos por el método. ¿Cuál sería desde tu punto de vista? Ayer platicábamos con Leonardo Valdés, están proponiendo la posibilidad de una primaria, encuestas. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el idóneo? Yo creo que debates y encuestas sería el método idóneo. Tiene que ser lo más pronto posible, ya se va a anunciar el 26, y tiene que ser lo más pronto posible. He estado urgiendo a que ya se haga así, porque pues vamos atrasados acá en la oposición y nos urge definir al líder. Tú tienes, digamos, esta extraña capacidad de ser senadora de la República y al mismo tiempo se te ve como una candidata de la sociedad civil. Las dirigencias de los partidos te han mandado ahí algunas señales, como ir reuniendo firmas por aquí y por allá. Pero ¿tú de qué lado te sientes más? ¿De partidos o de la sociedad, Lili? Bueno, pues claro que de la sociedad. Soy la más nueva. Que ahorita en el esquema político soy la más nueva, porque tengo 55 años, pero apenas hace 4 y pico entré a la política de lleno. Eso no significa que acabo de nacer, porque ya ves que hay quien te menosprecia porque vas entrando a la política, pero no. Un error menospreciarte a ti en cualquier caso, ¿no? Fíjate que hay una contradicción que me llama mucho la atención. Se dice mucho que hay que ciudadanizar a la política y se dice mucho que la política es demasiado importante como para dejarla solo en manos de políticos. Pero cuando eres una ciudadana recién llegada y levantas la mano, inmediatamente te dicen, no, a ti te falta el currículum de política y te faltan los cargos y todo eso. Cuando yo creo que lo que necesitamos en México sí es ciudadanizar. Háblanos un poco de ti. O sea, tú decides entrar a política, tuviste una carrera, has tenido una carrera muy exitosa como periodista, me consta, además la he visto en primerísima persona, y decides entrar a política. Y lo hiciste por las listas de Morena. Fuiste electa senadora por Morena, después pasas al PAN. Cuéntanos cómo ha sido este periplo y qué has venido madurando, qué has venido aprendiendo y si te arrepientes de algo. Bueno, me arrepiento de haberle creído a López Obrador, que fue el que me invitó como candidata al Senado por Sonora. Yo no le di el sí de inmediato. Es más, la política se ha denigrado tanto que cuando yo le dije la primera vez que no a López Obrador, le dije, no, porque yo no tengo por qué ensuciarme con la política. Y es que en la política, Leonardo, apenas entras y eres como los carros de agencia. Compras un carro en una agencia y en cuanto lo sacas ya se devaluó. El descorche sale carísimo. Ajá. Y esas son las cosas que deben cambiar. No debe ser que porque un ciudadano entre a participar ya ipso facto entren todas las etiquetas de corrupto, vendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pues me arriesgué. Estuve un tiempo, fueron casi 4 meses, reflexionando si aceptaba o no lo que me ofrecía el hoy presidente, y finalmente decidí entrarle a mis 50 años, porque pensaba, bueno, lo que he denunciado toda mi vida como periodista, puede ser que lo empuje mejor y con más eficiencia desde el Senado. La vida está para vivirse, voy a hacer lo correcto. Fue una decisión muy difícil, me convertí de la noche a la mañana de periodista en candidata y pues fue un gran reto. No fue muy complicado porque es un hábil polemista y tienes una capacidad de palabra envidiable, ¿no? Pues yo entré como mucho, candidata ciudadana, no me afilié a Morena. Es más, el presidente me había invitado a un movimiento plural, no me invitó a afiliarme en algo así, eso no lo iba a aceptar nunca. Él sabía que yo no soy de izquierda, él me estaba invitando a un movimiento plural que finalmente no existió. Me invitó a algo que no existió, por eso cuando llegamos al poder y vi que lo que estaba haciendo Morena era contrario a lo que se ofreció, pues los aventé. ¿Cuál fue el punto de ruptura? El punto de ruptura, bueno, fueron varias cosas que, por cierto, hoy en el periódico Reforma publicaron que yo estaba muy cómoda y que era un soldado y no. Y con el aeropuerto callaste. Fue al contrario, precisamente por todo eso que mencionó el periódico Reforma es que yo hice la protesta máxima, que es renuncio a la bancada de ustedes. O sea, la decisión del aeropuerto es la que te activa y dices... No, fueron varias, todas esas, pero la gota que derramó mi vaso, fue el saludo a la mamá del Chapo Guzmán, que fue un insulto que nunca se nos va a olvidar a los mexicanos.
¿Qué dijiste? Aquí yo no pertenezco. Pero por supuesto que no. Precisamente yo lo que dije fue, yo no voy a ser cómplice de Morena. Y me separé con toda claridad, reconocí mi error de haberle creído al presidente López Obrador, lo reconocí en público, pedí una disculpa y me fui de inmediato a enmendar el error. ¿Cómo? Haciendo que mi trabajo en el Senado, la parte del Senado que es fundamental, el ser contrapeso del Ejecutivo, hacerla muy fuerte, porque como oposición frente a la bancada de Morena, todo lo que propongas, aunque sea muy bueno para la gente, no lo van a aceptar, porque ahí están solo por el hueso político. ¿Te definirías como alguien de derecha? De derecha moderna. Es decir, le pegué el moderno porque cuando se dice derecha se ponen muchos calificativos horrorosos. Entonces yo a la derecha moderna le llamo al Estado acotado, al Estado que tiene que rendir cuentas, al Estado que tiene en una república en la que se blinda a los órganos autónomos que están examinando las decisiones y el uso de los recursos. O sea, el imperio de la ley a toda costa, ¿no? El imperio de la ley, the rule of the law, como se dice en inglés. ¿Te definirías más como una conservadora o como una social cristiana, Leli? Como una social cristiana, democristiana, sí. digamos. Me gusta Angela Merkel como una demócrata cristiana. Ajá, me gusta mucho el ejemplo de ella. Es más, lo de ella es lo que yo veo como derecha moderna. Soy liberal en lo político y en lo económico, y soy conservadora en lo social. Y ser conservador no es resistirse al cambio, sino que es tener prudencia y sensatez y calma ante los enormes retos. Pero, por ejemplo, país. ¿eres contraria a la legalización del aborto, a la no penalización del aborto? Soy provida. Soy provida y no estoy de acuerdo en que se penalice a las mujeres. Pero soy provida, eso es muy claro, ahí está el video donde lo dejé clarísimo, y bueno, entiendo que en la presidencia no se debe hacer lo que hace López Obrador, que es imponer una forma de pensar. Tenemos que convivir los que somos provida y los que piensan diferente. Tenemos que convivir en el país. ¿Garantizando el derecho de las mujeres a decidir? Bueno, yo no lo veo, está establecido como un derecho, yo no puedo ver un asesinato como un derecho. Es una polémica en la que los científicos mismos todavía están debatiendo, Leonardo. No hay una definición total, pero no puedo llegar yo a la presidencia a imponer mis formas de ver la vida y de pensar como lo hace el presidente de la República. ¿Qué otra cosa más te definiría? Y otra cosa, otra cuestión, perdón que te interrumpa. Dime. Estás en tu casa. Cuando uno se define pro vida, es muy importante dejar claro que uno no es enemigo por ello de la comunidad. Porque existen estas etiquetas brutales, simplistas y frívolas en las que si te defines pro vida ya eres enemigo de no sé cuánta cosa. Eso no es así. Yo creo que tenemos que empezar a abrir más el diálogo en ese sentido. Oye, por ejemplo, ¿qué significa ser más conservador en lo social? Por ejemplo, en el tema de consumo de drogas, ¿serías partidaria de liberalizarlas o no? No, y menos en un país como este, con unos niveles tan altos de pobreza. 40% de la población mexicana está en la pobreza, y nos falta educación. Nos falta educación porque estoy en contra del consumo de drogas. Es lo peor que puede pasar. Y tenemos un sistema educativo en ruinas. ¿Tú qué harías si fueses presidenta? Pues, en primer lugar, basar el sistema educativo en la ciencia y no en todas estas ideologías que son anticientíficas, que es lo que está aplicando López Obrador. Ciencia, bilingüe, tecnología, todo lo normal, todo a lo que se aspira en el mundo desarrollado. Yo hice lo que uno esperaría que su hijo tuviera, ¿no? Claro. A México le urge una etapa de modernización. Una etapa de modernización que claro que se puede dar, en la que con educación obviamente México pueda ser el país emergente en lugar de China. Podemos llegar a eso. Lo único que nos ha tenido atados durante todas estas décadas es la enorme corrupción y la colusión de los gobiernos con los criminales, que ahora Morena pues prácticamente lo presume.
Oye, tú has vivido la violencia en carne propia, a ti te han amenazado, en fin, la historia la has por supuesto contado, yo creo que es una historia ejemplar. ¿Qué tiene este país que no logra salir de esa maldición? 2.600 homicidios al mes, Lili. O sea, ¿qué maldición nos ha caído en este país? ¿Y tú qué harías si fueras presidenta? No tener pactos con el crimen. Primero. A ver, toda esta ola de violencia, esta forma brutal en que ha explotado la violencia, no empezó con este sexenio, obviamente, pero con este sexenio sí se agudizó a su máximo nivel. En homicidios estamos en el más alto nivel que tuvo Peña Nieto. 156,000 homicidios. Que el más alto nivel que tuvo Peña Nieto al final de su administración. Sí. Es como estar en el Everest permanentemente de los homicidios. Es por la colusión del gobierno con el crimen, porque no tocan a los criminales. ¿O qué acaso todo el poder del Estado mexicano, todo, no puede contra los criminales? ¿O sí tiene el Estado mexicano la fuerza, pero no la quieren aplicar? No quieren aplicar la ley, no van por los criminales. Es una cuestión de colusión. Yo estoy harta de la simulación, igual que todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues romper ese pacto. Romper el pacto. Que empieza desde los procesos electorales, senadora. Sí, porque... O sea, el financiamiento de las actividades. Sí. Es que se hacen socios. Políticos y criminales se hacen socios. Le meten dinero los criminales a las campañas de políticos y llegan los políticos al poder y los protegen. Y tenemos que romper eso. México ya no está preparado para seguir con más muerte, con más miseria. Ya no. ¿Ves viva la sociedad o la ves cómplice? O sea, tú ves una sociedad que dice, bueno, pues así en México. No entiendo por qué se empeñan en cambiarlo. No, yo veo que la sociedad, que la gente está sufriendo. Los ciudadanos están sufriendo una barbaridad, precisamente con los asesinatos. Asesinan a 10 mujeres al día en México. Las madres de familia estamos sufriendo todas, desde Ensenada hasta Chetumal, cualquiera, desde la más rica hasta la más empobrecida, con cualquier nivel educativo. Sufrimos cuando nuestros hijos salen a la calle. La gente está sufriendo más que nunca porque tenemos el peor sistema de salud. ¿Cómo están muriendo las personas en los hospitales públicos? No alcanza para comer. Hay un sufrimiento enorme. Tomo en nota. Pues se nos acaba el tiempo, tú sabes cómo son los tiempos en televisión, senadora Telley. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido. Feliz de invitarte cuando tú quieras. Gracias. La senadora Telley, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted en el estudio. Pausa.